no tengo nada más que decir. Rodrigo Ramírez, lo presentamos. Un fuerte aplauso para él. Eh, Bendecimos su vida. Rodriguito, por favor, cuéntenos. Gracias. Muchas Eh, gracias, hermanos. Primero que todo, darles las gracias por darme la oportunidad de poder aportar de cierta manera con un granito de arena, ¿cierto? A esto que tanto nos apasiona a todos los que estamos acá. Así que Rodriguito, cuando usted diga, partimos, ¿ah? antes Dígame. de partir, para la gente que no lo ¿Sí? conoce o no ubica quién es Rodrigo, 5 minutitos, rapidito. ¿Quién es ¿Ya? Rodrigo? ¿De dónde salió? ¿De dónde nació? ¿Cómo llegó? ¿Dónde trabaja actualmente? ¿Cuáles son sus cosas? Etcétera. Bueno, yo vengo de provincia, yo vengo de Curicó. Llegué a Santiago hace unos 20 años por lo menos a estudiar, 25 años más o Lindo menos, Curicó. a estudiar. Sí, 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 sí. Llegué a estudiar sonido primeramente, ¿cierto? Músico siempre intenté serlo desde pequeño, siempre muy cercano a la música, por ende una de las formas de poder trabajar con esto se dio primero que todo el tema del sonido. Entonces trabajando en audio, estudiando acá en Santiago, conocí gente muy bonita que Dios puso en mi camino, que tuve la posibilidad de trabajar así con orquestas grandes. Yo llegué sin nada acá y solo, bueno, sin mucha ayuda, porque mis papás, como les dije, son de provincia y ellos o sea, no pudieron apoyarme siempre, porque lógico la vida de provincia es distinta, pues las posibilidades son distintas. Entonces, solito partimos acá, estudié sonido, como les dije, después se dio la posibilidad de estudiar música. Uno de los trabajos importantes que me ayudó un montón a conocer y crecer harto, fue trabajar en un centro cultural, donde ahí conocí a mucha de la gente que Ahí nos del conocimos. rubro, ahí nos conocimos, sí, 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 sí. Ahí conocí a mucha gente, sonidistas, iluminadores, visualistas, ahí aprendimos un montón, de todo un poco, cosas que ustedes saben, los sonidistas muchas veces tenemos que hacernos cargo cuando estamos en un lugar, aprender a hacer luces, aprender a hacer visuales, aprender de todo un poquito, y eso fue una etapa muy bonita, eh, de crecimiento sobre todo en el tema profesional, ¿cierto? Actualmente me dedico a hacer clases, bueno, desde esa época yo ya hacía clases, en AYEP aún lo sigo haciendo, en IP Chile, que es otro instituto que se dedican a a entregar o sea, trabajan con las carreras de sonido, ¿sí? Ingeniería y técnico. Ahí yo hago ramos teóricos y ramos prácticos de refuerzo sonoro y estudio de grabación. Y también tenemos una empresa que es arrendamos sistemas inalámbricos y nos dedicamos a hacer coordinación de frecuencias para eventos en vivo que son grandes. Eh, por lo general, en eso es lo que más dedicamos más tiempo, al tema de la empresa, y las clases. En estos tiempos en eso nos estamos desenvolviendo prácticamente. Bueno, para Pero también eso. entrarle al resumen de la vida de Rodrigo, para los que no saben, Ujú. Rodrigo ha hecho RF, que es como encargado o coordinador de radiofrecuencia en festivales tan grandes como Lollapalooza Chile. Este año fue parte del equipo de coordinación de frecuencia del Festival de Viña. Estamos hablando con un gran profesional del RF aquí en Chile, una persona muy importante dentro de lo que es RF aquí en Chile. Entonces, vamos a tener una tremenda clase junto Bueno, a en él. todos los eventos donde yo te veo a ti también, tú estás ahí en todos los eventos, así que, ¿ah? Ya, pues, Rodriguito, vamos de Sí, lleno a la partamos, clase, yo pues. feliz de poder Eso. ayudarles con esto. El tema que vamos a ver se trata de la ecualización, que es uno de los temas que viene directamente del sonido. Ustedes que ya han estudiado algo referente al sonido, ¿cierto? Sabemos que es un fenómeno acústico, un fenómeno que es físico, que es muy complejo de poder controlar. De hecho, lugares donde se controla el sonido puede ser un estudio de grabación, ¿cierto? Donde podemos controlar en forma espectral, eh, de forma relativa al sonido, ¿sí? Pero cuando nosotros ya queremos trabajar con el sonido directamente
en una consola, ya el sonido cuando entra un micrófono ya pasa a ser audio. Y con lo que nosotros vamos a trabajar, más que todo con el tema de ecualización, tiene que ver directamente con el audio, cuando ya esto está dentro de una consola. Ahí vamos a controlar los parámetros, ¿cierto?, del sonido que tienen que ver con el espectro de frecuencia, ¿sí? Con la ecualización, con lo que vamos a ver ahora. No sé si están viendo ya mi pantalla, No, todavía no, Rodriguito. Si ¿no? puedes compartirla, Ah, parece que la dejé de compartir. sí. Cuando empezamos la clase la sacamos. Sí, de veras. Ah, pero espera. Espérame un poquito. No sé si activé el audio o hay que activarlo cada vez que uno lo comparte, ¿cierto? Sí, Ya. Está compartido. Ya. Listo. Ahí sí se está viendo. Ustedes me dicen cuánto. ahí sí, está perfecto. Entonces, uno de nuestros referentes, ¿cierto? Para poder captar el sonido, ¿cierto? En nuestro oído. Yo creo que es lo primero que tenemos que entender un poco de cómo, no cómo funciona el oído, sino que tenemos que entender que nuestro oído escucha de una manera, ¿cierto? Tiene una forma determinada de escuchar y tiene una respuesta de frecuencia, tal como lo tiene un micrófono, ¿sí? El oído también tiene una respuesta de frecuencia. Y si se fijan, en el eje X es de izquierda a derecha, ¿ya? Que están las frecuencias, y en el eje Y es la ganancia. Si se fijan la línea roja, ¿sí? La línea roja es, por ejemplo, todas las líneas que están abajito, estas son las partes del oído. Y en general, la suma de todas estas partes generan este porcentaje que es la línea roja. Si se fijan, tenemos aquí un cerrito, ¿cierto? Una subida bien notoria, donde dice 2. ¿Qué significa el 2? Significa 2 kHz, que es una frecuencia media, ¿sí? De 2 a 5 kHz. En esta parte, nuestro oído es más sensible, o sea, escuchamos frecuencias medias con mayor nivel que las demás frecuencias. Si se fijan, las frecuencias que menos escuchamos son las frecuencias bajas, miren. Las frecuencias bajas las escuchamos muy poco, por eso siempre cuando ustedes están en un sistema de refuerzo sonoro, fíjense que siempre tienen que, los bajos no se escuchan mucho hasta que tú tienes que subir mucho el fader y recién se empiezan a notar los bajos. ¿Sí? Porque nuestro oído es menos sensible a las frecuencias bajas. Y de hecho cuando escuchamos y tenemos el control dentro de una consola, dentro de un sistema de refuerzo sonoro, ¿sí? Como estamos poco acostumbrados a escuchar la frecuencia grave, como que nos gusta darle volumen al bombo, al bajo, como que uno al principio cuando parte trabajando con el tema de mezcla, como que es algo que uno siempre no queda abajo, es como muy, ¿cómo decirlo? Es algo nuevo para nosotros, ¿sí? Al principio uno siempre trata de que el bajo quede bien arriba, ¿ya? Entonces, aquí voy con esto. Aquí nuestra referencia es el oído escucha de una forma, ¿ya? Y esa es como la respuesta de frecuencia al oído. Si ustedes saben, y han estudiado algo del sonido, ¿cierto? Eh, hay un espectro de frecuencia que el oído escucha, ¿sí? Que el ser humano escucha, que es el rango audible y va desde los 20 Hz a los 20 kHz. O también algunos le dicen de los 20 Hz a los 20.000 Hz. En el fondo es lo mismo, solamente que está convertido en otra unidad de medida, nada más. ¿Ya? Entonces, de 20 a 20 kHz o a 20.000 Hz, nosotros podemos escuchar. De los 20 Hz hacia abajo están los infrasonidos y de los 20.000 Hz hacia arriba están los ultrasonidos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, está un poquito más gráfico, más se entiende mejor, donde dice campo auditivo humano, ¿cierto? Esto es lo que escuchamos nosotros, los seres humanos. Pero los animales también tienen su rango audible, que está en algunos animales escuchan bajo, ¿cierto? Mucho más atrás que lo que escuchamos nosotros, infrasonido, y otros animales escuchan también frecuencias más altas que las que escuchamos nosotros, en el ultrasonido, ¿sí? Sí, de hecho hay animales que sienten cosas que nosotros, o sea, que ellos escuchan frecuencias que nosotros no escuchamos. Por eso, por ejemplo, no sé, pues, un perro muchas veces o otros animales saben cuándo va a pasar algo. Muchas veces, no sé, un temblor o algo que involucre sonidos, ¿cierto? Que nosotros no escuchemos, pero ellos sí. Entonces ellos van a estar alerta antes de tiempo, ¿sí? Es porque obviamente ellos escuchan de otra manera, ¿ya?
Sí, hemos estado hablando de frecuencia, ¿cierto? Cuando le decimos de 20 Hz a 20.000 Hz, que lo escuchamos nosotros, aquí estamos, ¿a qué se refiere eso? Tiene directa relación. El Hertz es una unidad de medida, ¿cierto? Es como medir la frecuencia, ¿ya? La frecuencia tiene directa relación con la tonalidad, o sea, eh, si veíamos la diapositiva anterior, esta, entre más abajo son sonidos más graves o más con más bajos, ¿cierto? Y entre más arriba son sonidos más agudos o sonidos más brillantes, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de Hertz, por ejemplo, cuando dijimos que el espectro de frecuencia parte de los 20 Hz hasta los 20.000, o sea, 20 Hz, el Hertz es 1 partido por segundo, o sea, quiere decir que en un segundo hay una onda representa a un Hertz, ¿sí? Esto representa a un ciclo, digamos. Un Hertz es igual a un ciclo, ¿ya? O sea, una onda en forma gráfica, cuando sube, ¿cierto? Se ve el mouse, ¿cierto, Cate? ¿El mouse se ve? Sí, se ve. Ya. Entonces yo estoy pasando el mouse por la onda, ¿cierto? Entonces, un hertz es un ciclo en un segundo. Imagínense que en un segundo, 20 hertz sería 20 veces esto mismo. Aquí tienen un ejemplo de 2 hertz. Son dos ciclos. Fíjense que la onda parte, termina aquí y parte nuevamente otra onda, que es idéntica. 4 hertz, o sea, son 4 ciclos en un segundo. 20 hertz, que sería la frecuencia más baja que podemos escuchar, son 20 ciclos en un segundo. Y cuando hablamos de 20.000 Hz, que es la frecuencia máxima que podemos escuchar, o sea, que el ser humano puede escuchar, aunque en la práctica no es así, después nos vamos a dar cuenta, ¿ya? Cuando hagamos a un chequeo auditivo, ¿ya? 20.000 Hz es una frecuencia muy aguda. Imagínense cómo se vería en forma gráfica una frecuencia de 20.000 Hz, o sea, 20.000 veces este ciclo en un segundo. ¿Se entiende? Para que un poco aprendamos de lo que es la frecuencia, ¿ya? Que sale desde una fuente sonora, ¿cierto? Viaja con el sonido, por el aire, ¿cierto? Por un medio elástico, que en este caso es el aire, y llega al oído. Dentro del rango de frecuencia, espectro de frecuencia, todas las fuentes sonoras tienen un espectro de frecuencia que emiten, ¿cierto? En este caso ahí puse los instrumentos musicales, que es lo que nosotros más logramos escuchar en el momento de estar frente a una consola o al trabajar con sonido, con audio. Lo que más nosotros usamos es escuchar los instrumentos musicales. Entonces, por ejemplo, aquí está desde los 16 a los 16.000 Hz, ¿cierto? En frecuencia, ¿cierto? Están algunos instrumentos musicales y nos está mostrando la tesitura de cada instrumento. ¿Qué es la tesitura? La tesitura tiene que ver con el espectro, el rango de frecuencia o tonal, desde la nota más baja que suena un instrumento hasta la nota más alta. Por ejemplo, si tomamos una guitarra acústica, ¿cuáles son los que tocan guitarra? La cuerda más gruesa al aire sería la nota más baja que da una guitarra, ¿cierto? Y la nota más aguda, tendríamos que irnos a la primera cuerda y al primer espacio, ¿cierto? Lo más adelante posible, sería la nota más aguda. Entonces, eso sería la tesitura, desde qué nota hasta qué nota suena un instrumento. Entonces, ¿qué ejemplo? Por ejemplo, en voz soprano, contralto, tenor y bajo, fíjense que la tesitura va cambiando. O sea, la soprano tiene un espectro de frecuencia un poquito más, está más arriba que, por ejemplo, el bajo. Una voz bajo está mucho más atrás. O sea, tiene frecuencias más graves, ¿sí? Que un contralto, que un soprano, por ejemplo. Aquí, instrumento de viento, pasa lo mismo, fíjense. Siempre, por ejemplo, los grupos de familia de instrumentos, hay instrumentos que tienen tesituras más altas, otros que tienen tesituras más extensas. ¿Qué quiere decir? Como por ejemplo el piano o el órgano, que tiene un rango de frecuencia mucho más grande, mucho más amplio. Parte desde una frecuencia bien baja, ¿cierto? Y llega hasta una frecuencia muy alta, ¿ya? Entonces, esto tiene un sonido propio y nosotros lo logramos escuchar, ¿cierto? Esta mezcla que se va haciendo sola. Si hablamos de ecualización, ¿cierto?
Si ustedes escuchan, por ejemplo, un cuarteto de cuerda, por ejemplo, un violín que es más pequeñito, ¿cierto? Tiene una caja de resonancia más pequeña, por ende suena de una forma. Una viola un poquito más grande, un violonchelo más grande y un contrabajo es más grande, ¿cierto? Fíjense que cada uno se mueve en un espectro de frecuencia distinto. Entonces, cuando escuchamos todo eso sumado, suena súper armónico y no tenemos que, de hecho, si uno hace un refuerzo sonoro de eso, uno sube el fader y nada más, porque ninguno de esos instrumentos en el fondo están compitiendo en frecuencia, en la parte espectral. Por ende, la ecualización de esos instrumentos es perfecta, o sea, suenan solos, ¿sí? No es como cuando tenemos 2 o 3 guitarras sonando o 4 guitarras a la vez, ¿cierto? Es muy difícil poder distinguir qué guitarra es cuál, ¿sí? Sino, a no ser que le demos un timbre distinto a nosotros o que cada uno de los guitarristas tenga distintas cuerdas o toque con distinta manera, ¿ya? Entonces, cuando entendemos un poco el tema de la fuente sonora, que es muy importante, yo creo que es lo primero dentro de la cadena electroacústica y antes de que hablemos de la ecualización, por eso estoy partiendo con esto, entender de que existen fuentes sonoras que se mueven en distintos rangos de frecuencia, ¿sí? Aquí hay un ejemplo mucho más claro de las voces, ¿sí? Desde qué frecuencia a qué frecuencia, por ejemplo. Un soprano, ¿cierto? Por lo general, se considera que desde un Si3 a un 2.6, que en frecuencia sería 247 Hz a 1 kilo, más o menos, dentro de ese rango se movería una voz soprano, ¿sí? Si la comparo con una voz barítono o una voz bajo, fíjense que la voz bajo se considera que parte de un Mi 2 hasta un Sol 4, o sea, desde 82 Hz hasta 396 Hz. Aquí, ¿qué nos serviría a nosotros como un dato? Por ejemplo, el rango de frecuencia de dónde parte, dónde comienza, porque más adelante nos va a servir cuando hablemos un poquito de los filtros. Y vamos a tener que considerarlo porque los filtros nos van a ayudar mucho, ¿cierto?, a limpiar cada una de estas voces, ¿ya? Para que suenen mucho, para que cuando tengamos el control dentro de la consola, ¿cierto?, podamos controlar de mejor manera, de forma más limpia cada una de estas voces, ¿ya? Se va entendiendo, ¿cierto? Más importante que estamos hablando ahora es que las fuentes sonoras tienen un sonido propio, ¿cierto? Y tienen espectros de frecuencia, ¿ya? El sonido propio tiene directa relación con el timbre, como suena una fuente sonora. Y lo que el timbre tiene que ver, tiene directa relación en realidad con los armónicos que tienen una frecuencia o un sonido. Por ejemplo, los armónicos son, por ejemplo, los cerritos que ustedes ven una frecuencia fundamental, que por ejemplo, una cuerda al aire, por ejemplo, una guitarra ya está sonando, un mi, ¿ya? Y ese sonido viene acompañado de distintos sonidos, que estos sonidos son los armónicos, ¿sí? Que son generados por la caja de resonancia. Los armónicos le dan la característica timbrística al instrumento. O sea, por ejemplo, si tocas un mi con una guitarra acústica y tocas un mi con una guitarra de cuerda metálica, tú distingues que hay 2 guitarras sonando y distingues cuál es cuál. El armónico, ¿cierto? Va a depender de qué material es la cuerda y con qué caja de resonancia se está alimentando. Entonces, los armónicos van a depender de eso. Y los armónicos son los que le dan, en el fondo, la sonoridad a un instrumento. ¿Ya? A partir de una frecuencia principal, aparecen los armónicos y los armónicos son múltiplos de la frecuencia principal. Por ejemplo, si toca un La 440, ¿cierto? Al aire o en un piano, ¿ya? ¿Cuál sería el primer armónico? El armónico que sigue, el doble, pues, sería 880 Hz. Después el armónico siguiente sería 1600 Hz. Y después el armónico siguiente, ¿cuánto sería? 3.2 kHz o 3200 Hz. O sea, los armónicos, es muy importante entender esto, porque, por ejemplo, cuando estamos ecualizando cualquier instrumento, y siempre hay una frecuencia de resonancia que resuena más que otras, ¿sí? Fíjense que ustedes van a eliminar esa frecuencia, lo vamos a ver un poquito más adelante con los ecualizadores y con los filtros,
Y fíjense que siempre va a haber la frecuencia siguiente que va a molestar o que podría estar retroalimentándose, va a ser un armónico. Si ustedes cuando estén ecualizando y están ecualizando una caja y se van a dar cuenta que de repente en los 400 Hz hay un sonido como que se está retroalimentando y que no corresponde al sonido de la caja. Muchas veces tiene que ver por el micrófono, muchas veces tiene que ver también por el parche, también por la tensión del parche, ¿sí? Se generan armónicos y esos armónicos van a hacer que resuene más algunas frecuencias. Entonces, si ustedes ponen una caja, ¿cierto? Y están haciendo sonido y se dan cuenta que en los 400 Hz se está retroalimentando, ustedes van a eliminar eso, van a tender a bajar esa frecuencia y lo más lógico es que los armónicos serían los que las otras frecuencias que podrían quizás estar retroalimentándose. O sea, si son 400 Hz, ¿cuál sería la frecuencia que vendría para adelante? Serían los 800 Hz, lo más probable es que estén también retroalimentándose. Y después de los 800 sería un kilo 6. Y así. Así vamos, los armónicos son múltiplos de la frecuencia principal o fundamental. ¿Ya? Entonces, si analizamos, antes de entrar a la ecualización, hablamos de las fuentes sonoras. Ya hemos hablado de las fuentes sonoras todo el rato. Pero las fuentes sonoras suenan de una manera determinada, que la capturamos con un micrófono. Un micrófono tiene una respuesta de frecuencia determinada. ¿Qué va a hacer el micrófono? Depende del micrófono que usemos, va a variar, ¿cierto? El espectro de frecuencia de la voz humana, de la voz normal o de la fuente sonora. Depende de qué micrófono le pongas. En algunos casos va a atenuar algunas frecuencias y en otros casos las va a realzar. Después entra por el micrófono la señal, llega a la consola. Aquí en la consola recién nosotros vamos a meter mano y vamos a empezar a trabajar con la ecualización. La ecualización que tiene el canal de la consola. ¿Ya? Después que sale de la consola, suena por el altavoz, ¿cierto? El altavoz, ¿qué hace? Dependiendo del lugar, va a funcionar de una manera determinada. Por ejemplo, después que suena el altavoz en una sala, ¿cierto? Porque yo puedo escuchar con fonos y puede estar sonando todo increíble en el LR de mi consola, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando me saco los fonos y escucho la realidad de lo que está sucediendo? Me tengo que dar cuenta que hay otro fenómeno, ¿cierto? Que cuando ya el audio sale nuevamente a hacer sonido, cuando sale por el altavoz, el audio, lo que estaba en forma eléctrica, ahora se convierte en acústica, y ahora el problema es cuando es más difícil de controlar cuando está en forma acústica que en forma eléctrica, ¿sí? Porque aquí el altavoz va a sonar dentro de un lugar, ¿cierto? Y dependiendo del lugar, dependiendo del tipo de material de construcción, dependiendo la longitud del lugar, dependiendo del piso, dependiendo del cielo, el sonido se va a comportar de distinta manera, ¿ya? En algunos casos van a haber frecuencias que van a sumarse, que van a resonar más que otras. En otros casos van a haber frecuencias que se van a eliminar por cancelación, ¿sí? En algunos casos, si el lugar es muy reverberante, lo más probable es que escuchemos el sonido directo, ¿cierto?, del sistema de refuerzo sonoro, pero también escuchemos reflexiones, que va a depender de cómo es el lugar. Entonces, si vemos la cadena electroacústica de esto, si, para empezar a hablar de ecualización tenemos que entender primeramente que viene todo de una fuente sonora, o sea, cómo suena esto, cómo suena primero la guitarra que quieren amplificar, cómo suena la batería, cuál es el balance del baterista, cuál es el balance del percusionista. ¿A qué me refiero con el balance? Es como cómo toca el músico. Yo creo que es lo primero. Si el músico le pega con el mismo volumen o con la misma intensidad al bombo, a la caja, al hi-hat, a los toms, a los platos, o le pega más fuerte al bombo, o le pega más fuerte a la caja. Entonces, esas cosas hay que tomarlas en cuenta. ¿Por qué es tan importante la fuente? Porque un guitarrista que, no sé, lleva 40 años tocando, compró su primera guitarra porque sonaba de una forma. Se compró cuerda 0,7 porque sonaba de una manera. Después, al mes siguiente o al año siguiente, cambió las cuerdas a 0,9, a 0,10, más gruesas. Después cambió de guitarra. Después dijo, ¿sabes qué? Después ya llevaba 5 años tocando y dijo, voy a cambiar, voy a comprarme
un equipo que suena de una manera, a transistor, después al año siguiente compró un equipo a tubo, después compró pedales sueltos, después al final dijo, ¿sabes qué? Voy a comprar una pedalera porque al final, imagínense que un guitarrista está toda la vida buscando su sonido propio. Entonces, ¿por qué? Porque está buscando su identidad. De hecho, un músico cuando ya es viejo, cuando ya tiene, o sea, cuando ya tiene mucho camino recorrido, recién encuentra un sonido propio. Entonces, a ese sonido propio de la fuente sonora, imagínate que suena de una manera ese instrumento y tú le pones el micrófono que no corresponde. O sea, ¿qué está haciendo el micrófono? Va a colorear el sonido que te está entregando la fuente. Entonces, lo más lógico es primero escuchar la fuente, analizarla si puedes grabarla, hacer un análisis espectral, si suena muy medio, muy mediosa, muy aguda, ¿sí? Con muchos bajos, pocos bajos, y ahí, dependiendo de cómo suena la fuente, elegir el micrófono adecuado. ¿Por qué? Porque la ideal que en la consola solo hagamos ecualización más correctiva que tener que modificar tanto los filtros, porque al final vamos a modificar mucho el sonido original del instrumento. La idea es que siempre con la consola, con el ecualizador de la consola, que vamos a empezar a hablar ahora un poquito más adelante, tratemos de modificar lo menos posible y en forma correctiva nada más, ¿ya? ¿Para qué? Porque nosotros vamos a respetar lo que el músico, ¿cierto? Todos los años de trayectoria que él quiere sonar de una forma, porque la fuente sonora, ¿cierto? Suena de una manera y queremos usar el micrófono adecuado y queremos que suene, que el refuerzo sonoro de la fuente sonora cuando salga por el sistema principal sea lo más similar a lo que es en la realidad, ¿sí? Entonces, después de darnos vuelta a todo esto, ¿cierto? Si se fijan, la fuente sonora suena de una manera. El micrófono capta esa fuente sonora, ¿sí? ¿Qué pasa? Con la consola, con el sistema, escuchamos con nuestro oído que tiene otra respuesta de frecuencia. El oído tiene una respuesta de frecuencia, ¿cierto? Que va a escuchar lo que sale de la consola por fono, increíble. Pero si sale de la sala, el oído lo va a escuchar de forma distinta. Entonces aquí hay varios factores que hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Les quería mostrar a todo esto, antes de partir, cómo suenan las frecuencias del espectro sonoro de 20 Hz a 20 kHz. Yo no sé si alguna vez lo han escuchado. Si tienen fono sería ideal y le bajen un poquito del nivel a su sistema de fono, ¿ya? Vamos a escuchar un barrido desde los 20 Hz a los 20 kHz, ¿ya? Antes de partir a hablar de la ecualización. Ahí vamos. Ahí está partiendo recién. Ahí partió a los 20 Hz. ¿Me escuchan? Ahí está sonando frecuencias bajas, para los 50, 100 Hz, sonido de los bajos, 200 Hz, sonido de un bajo, ya sonido de una guitarra, 500, 1 kHz. Si se fijan, habíamos visto que la sensibilidad del oído, donde la más crítica, donde no tenía mayor intensidad, eran las frecuencias medias desde los 2 kilos a los 5 kilos. Escuchemos una vez más y fíjense que entre los 2 y 5 kilos, donde más nos molesta ese sonido de 2 kilos y 5 kilos por aquí. Ya, la vamos a escuchar una vez más y seguimos. Ahí va de nuevo. Fíjense los 2 kilos y 5 kilos por ahí. Los 5 kilos se pegó así un salto hacia arriba. ¿Ya? Rodriguito, solamente como dato, explicarle a los chicos que estos sonidos o tonos puros que escuchamos ahora están al mismo nivel, finalmente. Pasa que nosotros Claro, lo es escuchamos un por la barrido. curva de nuestro oído, es donde se excita más en esas frecuencias que Rodrigo decía, pero si nosotros lo analizamos eso en un computador, está
parejo. Todos los sonidos están al mismo nivel. Somos nosotros Claro, los que todos los escuchamos sonidos más o están menos. al mismo nivel. Claro, y aquí está la respuesta a frecuencia del oído. Y lo que les explicaba al principio, que el oído tiene mayor sensibilidad entre los 2 kilos y los 5 kilos. Aquí es donde está lo que más escuchamos nosotros. Muchas veces nosotros vamos a algún lugar donde no hay un sistema que sea lineal. Nosotros llegamos al lugar y escuchamos, y cuando la persona le da mayor nivel, ¿cierto? Cuando el sistema no es de buena calidad y le da mayor nivel, nosotros decimos, oye, que está súper fuerte. Puedes bajarle el volumen un poco, y no es que esté fuerte. Lo que pasa es que los sistemas que no son lineales, cuando tú le das volumen, cuando le das nivel, ¿cierto? Empiezan a colorear el sonido. O sea, lo que sale, el audio lo empieza a colorear porque como no tienen tan buenos elementos en sus circuitos, ¿cierto? Estos se empiezan a calentar y al finalmente colorean el sonido. ¿Sí? Y hacen de que las frecuencias medias se resalten más todavía. ¿Ya? Cuando ustedes escuchen un sistema lineal es cuando escuchan los bajos en el cuerpo, porque el nivel de presión sonora se siente y suena todo parejito. Aunque tú subas el nivel de volumen, siempre va a sonar todo parejo, el espectro de frecuencia no se va a colorear. ¿Ya? Entonces, esto que escuchamos es el espectro sonoro, el espectro de frecuencia que el ser humano puede escuchar, ¿ya? Entonces vamos a partir hablando de los tipos de ecualizadores que existen, ya cuando ya entendemos un poquito, hicimos una introducción a esto. Hay dos tipos de ecualización de los cuales vamos a hablar, que es la ecualización paramétrica y la ecualización gráfica, ¿ya? La ecualización paramétrica es la que hacemos en la consola, y la ecualización gráfica es la salida de la consola, en el máster, en los auxiliares. Y en la salida que tú quieras en la consola puedes poner un ecualizador gráfico. Vamos a partir hablando ya de la ecualización paramétrica, ¿ya? Y la ecualización paramétrica, que está dentro de una consola, la podemos ver en tres formatos. Uno es el ecualizador uniparamétrico, que tiene solamente un parámetro que modifica, que es la ganancia. El ecualizador semiparamétrico, que tiene dos parámetros que pueden modificar, que es la ganancia y la frecuencia. El ecualizador paramétrico, que modifica la ganancia, la frecuencia y el ancho de banda. ¿Ya? Vamos primero a partir con el ecualizador uniparamétrico para que lo conozcan. Yo creo que todos hemos visto alguna vez una consola que tiene bandas de frecuencia. En este caso tiene tres bandas de frecuencia. Tiene low, mid y high. O sea, bajos, medios y agudos. Si se fijan, cada perilla, ¿cierto? Este es un fader rotatorio. Tiene una frecuencia. El low dice 80 Hz, el mid dice 2,5 kHz y el high dice 12 kHz. El bajo, o sea, el low, esta perilla controla solamente la ganancia, como dice ahí. O sea, este ecualizador uniparamétrico solo modifica un parámetro, que es la ganancia. ¿Ya? Y tiene un rango dinámico de 30 decibeles. O sea, de 0 hacia atrás tiene menos 15 y de 0 hacia adelante tiene más 15. O sea, el rango dinámico de este fader o de esta perilla es 30 decibeles. Yo puedo bajar 15 decibeles o puedo a partir de 0 darle 15 decibeles. Aquí es que voy a modificar solamente la ganancia, porque la frecuencia ya está dada por el equipo. O sea, yo no puedo cambiar los 80 Hz que aparecen en el low. En el low ya están los 80 Hz. En los medios, ¿qué puedo modificar acá? Solo la ganancia. Rodriguito, Sí, te pido un favor, ¿podrías cerrar sí. el WhatsApp que suena por el Zoom? Como estamos compartiendo Oh, el audio. entiendo, perfecto. Eso. Déjame cerrar todo. Ahí sí. Ya, disculpen, chiquillos, disculpen. Entonces, para volver a esto, ¿cierto? Al tema del ecualizador uniparamétrico, solo se puede modificar la ganancia, nada más. Cuando veamos un fader que solo aparezca un fader en una banda de frecuencia, solamente en los agudos, en los medios o en los bajos, quiere decir que cada ecualizador es uniparamétrico, porque solo modifica la ganancia, porque la frecuencia está dada por el producto. O sea, yo no puedo cambiar esos 12 kHz a 10 kHz o a 8. Entonces, el ecualizador que estamos viendo, que el más básico, el más simple, es uniparamétrico. El segundo ecualizador es semiparamétrico, que este sí puede modificar, aparte de la ganancia, la frecuencia también, ¿ya? Aquí logran ver que los agudos o el high tiene solo una perilla, sería un ecualizador uniparamétrico. Fíjense que los bajos también tienen una perilla.
y tiene también un rango dinámico de 30 decibeles, de menos 15 a más 15. Sería un ecualizador uniparamétrico, pero en los medios, fíjense que tiene aquí como una línea que une estas dos perillas. Oh, disculpen. Y esta perilla tiene frecuencia y esta tiene ganancia. O sea, yo en la banda de medios, en la banda de medios, tiene dos perillas. O sea, yo puedo darle ganancia o quitarle ganancia a una frecuencia que yo puedo elegir. En este caso, de los 250 a 5 kHz, que son frecuencias medias. ¿Ya? Entonces, los bajos son uniparamétricos, los medios son semiparamétricos porque modifica la ganancia y la frecuencia, y los agudos son eh, uniparamétricos porque solo modifican la ganancia. ¿Ya? Y el tercer ecualizador es el paramétrico, que es el que más conocemos nosotros. Yo creo que los que usan software se van a dar cuenta de que ven todos los días ese ecualizador y vamos a aprender a usarlo, ¿ya? Porque hay distintos formatos, pero en el fondo todos trabajan muy parecidos. Y este modifica tres parámetros: la ganancia, la frecuencia y un parámetro nuevo que le vamos a llamar ancho de banda o bandwidth en algunos ecualizadores o consolas, en otras con una simple letra Q. En el fondo identifica el ancho de banda. Ya les voy a explicar lo que es. Si se fijan, este ecualizador tiene tres perillas. Ahí está la ganancia, ¿sí? Fíjense que tiene tiene de menos 15 hasta más 12. Ese es hoy me olvidé, me olvidé del término que le estaba diciendo recién. Eh, rango dinámico. Es que suena más bonito así, prefiero decirlo técnicamente. El rango dinámico de la ganancia es de menos 15 más 12, ¿cierto? Tenemos el otro que es la frecuencia, en este caso en frecuencia de 100 a 2 kilos, ¿sí? Y acá el ancho de banda, BW, o en algunas consolas dice bandwidth o Q, ya que en el fondo el ancho de banda es qué tan grande va a ser a partir de la frecuencia principal hacia los costados, qué tan grande va a ser esa campana. Lo vamos a ver ahora, ya les voy a mostrar el tiro eso mejor para que lo entiendan. A esto me refiero con el bandwidth o ancho de banda. La frecuencia principal está ahí, ¿cierto? Arriba, ahí. Esta campana, ¿qué tan grande va a ser? Si la campana va a ser eh, más cerrada o más abierta, ¿ya? Ahí les voy a mostrar una EQ, les voy a hacer una demostración de cómo llegar a eso, ¿ya? Y qué pasa cuando hacemos esa modificación. Entonces, estos tres tipos de ecualizadores son los que nosotros conocemos, ¿ya? Y dentro del ecualizador paramétrico, también lo encontramos en equipos como plugin, ¿ya? En computadores como plugin. Yo sé que algunos han visto este tipo de ecualizador, ¿ya? Si se fijan acá, si vemos este ecualizador, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco bandas de frecuencias. Tiene LF, que es Low Frequency, tiene LMF, que sería Low Mid Frequency, o bajas, frecuencias medias bajas. Este MF, que sería frecuencias medias, HMF, frecuencias medias agudas, y HF, frecuencias agudas. Si se fijan, cada una de estas bandas tiene tres perillas. Quiere decir que son full paramétricas, o sea que el ecualizador que tiene este plugin de 5 bandas de frecuencia es paramétrico, ¿ya? Vamos a aprender también a saber qué son esos filtros, esos botoncitos, qué significa, ¿ya? Y qué significa también los filtros que están acá, que los vamos a ver ahora, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de la ecualización que nosotros empezamos a utilizar por lo general, que son dos tipos. Una es subtractiva o correctiva, ¿ya? Y otra ecualización de la que usamos es más creativa y más estética, ¿ya? Todo esto tiene que ver con los filtros. Por eso es necesario hablar un poquito de esto. Para, por ejemplo, la ecualización subtractiva o correctiva, vamos a usar los filtros pasa bajo y pasa altos, ¿ya? Y en algunos, los dos mezclados que vienen siendo el pasabanda. Por ejemplo, el filtro pasa bajos, como su nombre lo indica, a partir de una frecuencia corta todos los bajos y deja pasar eh, o sea, pasa bajos, disculpa, deja pasar los bajos y corta todos los agudos. ¿Ya? El pasa altos al revés, po. Corta los bajos y deja pasar los agudos. Los vamos a ver acá. Aquí están.
están al revés. Mira, me di cuenta ahora. Filtro pasabajos sería el de acá y al revés. Aquí quedó al revés. El filtro pasabajo sería este porque está dejando pasar los bajos. Mira, no me di cuenta recién. Y está cortando los agudos. Y el filtro pasa alto sería este, que está dejando pasar los altos y está cortando los agudos. ¿Lo han visto en los software? Déjenme eso. Aquí tengo un plugin. Fíjense que aquí activo el filtro High Pass Filter, ¿cierto? Que significa High Pass Filter, o sea, deja pasar los agudos y corta los bajos. Aquí. Se dan cuenta que ahí estoy cortando las frecuencias graves. ¿Sí? Y el Low Pass Filter es el que está arriba, que dejo pasar los bajos y corto los agudos. Fíjense que lo que estoy modificando aquí tiene que ver con la pendiente. Ahí se lo voy a explicar también. Ahí estoy cortando los bajos. ¿Por qué estoy mostrándole esto? ¿Ya? Los filtros, pasa alto y pasa bajo, que aquí está al revés escrito, ¿ya? Yo lo voy a, si quieren el PowerPoint, lo voy a modificar y se los voy a enviar, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Espera un poquito, que me está enredando. Entonces, recuerden cuando más atrás vimos los instrumentos musicales y les dije que con los filtros íbamos a limpiar los canales. Y le hablé recién de que estos filtros se podían usar en forma correctiva. Rodriguito, Los filtros pasa en alto y base a eso pasando, sí. mismo, acaban de preguntar Yerko, ¿Sí? y dice el High Pass Filter, ¿es lo mismo con Low Cut? ¿Es lo mismo que en la Sí. consola? Sí, sí, es lo mismo. De hecho, lo vamos a ver un ejemplo más adelante cómo aparecen en las consolas para que cuando lo vean y sepan que para que esa perilla es el Claro, High Pass Filter. estamos En hablando el de lo mismo, fondo, finalmente. sí, 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 sí. Ahí le voy a Ya. mostrar un ejemplo un poquito más adelante. Entonces, con este tipo de ecualizador hacemos una corrección. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, acuérdense, con los, con los filtros High Pass Filter y Low Pass Filter, cuando hablamos atrás de las voces, del espectro de frecuencia, ¿cierto? Que abarcaba una voz o un instrumento. Si sabemos que la voz bajo parte de 82 Hz y más o menos suena hasta los 396 por voz, ¿cierto? Lo más lógico es que cuando tenga que aplicar un filtro high pass filter o low pass filter, sea en esas frecuencias, porque así voy a estar limpiando el canal y voy a estar en el fondo que las frecuencias que el micrófono o el canal no va a tomar, ¿cierto? Las voy a eliminar. Entonces, frecuencias externas como por ejemplo, no sé, pues piensen que en el micrófono del hi-hat, ¿cierto? Se está metiendo también frecuencias del bombo y sonido ambiental del bajo que está al lado. Pero en el canal es del hi-hat, o sea, ¿cómo suena el hi-hat? Medio agudo, entonces lo más probable es que el filtro, ¿cierto? Pasa altos, lo deje más o menos de donde comienza a sonar un hi-hat. Entonces, así estoy ecualizando correctivamente, estoy limpiando el canal, ¿ya? Entonces, lo más lógico es que la voz de un bajo, ¿cierto? Pensando en una voz partida en los 80 Hz, lo más lógico es que yo, la frecuencia de corte sea en los 80 Hz, un poco más atrás, ¿sí? Si tengo una voz femenina, que una voz femenina, eh, muchas veces uno lo hace en forma teórica, uno sabe de qué más o menos en qué frecuencia parte, pero también es muy bueno hacerlo en forma auditiva, o sea, escuchar también. Y no guiarnos de repente por la teoría, o sea, guiarnos por la teoría, pero cuando tenemos una voz femenina, una voz masculina, aplicar el filtro escuchando, hasta cuándo poner el filtro, hasta cuándo no, eh, no estemos en el fondo afectando, ¿cierto? Cortando las frecuencias graves de la voz o de la fuente sonora que está en el canal. Ya sea voz femenina, voz masculina, un instrumento musical o cualquier fuente sonora. Al igual que los agudos, hay instrumentos que no emiten frecuencias agudas y muchas veces uno los deja abiertos. Se limpia mucho un canal y se corrigen bastante cuando tú cortas los agudos y solamente pones el filtro hasta donde suena el instrumento. Por ejemplo, lo que les decía antes, y vuelvo de nuevo a esta lámina que ella la ha dejado duplicada adelante. Si se fijan, un violín, por ejemplo, suena desde los 200 Hz
hasta los 3 kilos, 3,5 kilohertz, más o menos. Entonces, lo más lógico es que yo filtre, ¿cierto?, esas frecuencias. Ahora si al violín yo lo corto más arriba, no hay problema, porque también igual le vas a dar un color si tú usas la otra ecualización, que es la otra, la que tiene que ver más con la estética, ¿ya? Y vamos a ver esos filtros también. Entonces, los filtros, los primeros, los vamos a usar para como ecualización subtractiva o correctiva. Cuando nosotros bajamos frecuencias, estamos corrigiendo. Cuando subimos frecuencias, estamos trabajando más con la aditiva y con la ecualización estética, ¿ya? Entonces, los filtros pasa altos y pasa bajos, si los juntamos, generamos un filtro pasa banda. Fíjense, cuando junto un filtro pasa altos con un filtro pasa bajo, genera un filtro pasa banda. Y esto estaría haciendo cuando yo ecualizo en forma correctiva un canal. Estoy solamente dejando pasar las frecuencias que el instrumento o la fuente sonora emite. De esta manera, el canal va a sonar mucho más limpio y voy a poder controlar de mejor manera ese sonido, ¿ya? Que está en ese canal. Lo que decía Kate recién o alguien le consultó, en la consola aparece de esta manera un filtro así, que en algunas dicen low cut, que es lo mismo que high pass filter, ¿ya? El high pass filter, o sea, deja pasar los agudos, un filtro pasa altos. O low cut, que es lo mismo, ¿ya? Y en algunos casos se ve con este signo que se nota que es el filtro. Es ese filtro, ese. ¿Sí? Ese dibujo de la raíz hacia arriba y hacia la derecha. Ahí está en una consola análoga, se ve de esa manera. ¿Ya? Este filtro pasa alto. Aquí están todos los conceptos cambiados de estos tres. Yo los voy a cambiar y les voy a pasar el power si lo quieren, ¿ya? Otro tipo de ecualización que se usa mucho es el Kelvin, que por lo general este tipo de ecualización va en los extremos, en las bajas, en la frecuencia baja y la frecuencia alta, ¿ya? Fíjense que, a ver, ahí se ve, y sí. En las frecuencias bajas, a partir de una frecuencia, toma todo el espectro hacia atrás, desde 20 Hz hasta la frecuencia que corte que yo elija. Y la frecuencia alta es lo mismo, a partir de una frecuencia hacia arriba, ¿cierto? Toma todas las frecuencias y las puedes atenuar o realzar, ¿ya? En este tipo de ecualizador, en el uniparamétrico, en el ecualizador de agudos y de bajos, por lo general hay un filtro Kelvin, ¿ya? O sea, si tú subes los bajos, estás subiendo desde los 80 hacia abajo, hacia los 20 Hz. De 20 a 80 estás subiendo el rango completo. En los agudos tienes también un filtro Kelvin, o sea, este ecualizador sería un ecualizador con filtro, con fader rotatorio, ¿cierto? Que tiene 12 kilohertz de frecuencia y con filtros Kelvin, o sea, de los 12 kilos hasta los 20 los sube todo en conjunto. Así. O lo atenúa o lo sube. Tú puedes atenuar o realzar, ¿ya? En los filtros de los extremos hay siempre ecualizadores Kelvin. Y en los filtros de los medios encontramos este filtro que se llama Bell o campana, ¿ya? Que por lo general en los medios tenemos un ecualizador que es Bell. O en este también. El único ecualizador que es Bell sería el de los medios porque no podría tener un ecualizador Kelvin en los medios. Los Kelvin están en los extremos. ¿Por qué en los extremos? Y por ejemplo, ¿y por qué los extremos tienen filtro Kelvin que es mucho más brusco, ¿cierto? Que en los medios que un filtro campana, porque en los extremos es donde hay menos frecuencia que nosotros podemos modificar. Porque yo con una mano podría contar las frecuencias que podría modificar con los bajos, que sería un bombo, sería un bajo, un contrabajo, que sería bajo igual, una tuba quizás, y eso. Y en los agudos, un platillo, un hi-hat que corre con los platillos, no sé qué otro instrumento que tenga agudo, o sea, los agudos son y los bajos son grupos de frecuencia, modifica grupos de frecuencia con el filtro que se llama Kelvin, ¿ya? Con ese filtro, ese que le mostré anteriormente, ¿ya? Y en los medios usa filtro Bell, que es una campana. Cuando yo subo la frecuencia en los medios se ve de esta forma, ¿ya? Y el otro filtro que también usamos, cuando la campana la usamos de forma para hacia abajo, ¿ya? Como rechaza banda,
hay un filtro que se llama notch, que se ve de esta manera. Cuando yo le hablaba al principio de cuando un instrumento tenía una frecuencia principal fundamental y después yo quitaba el armónico, una forma de quitar ese sonido, ¿cierto? Es con un filtro notch, usándolo con un ancho de banda súper angostito, ¿cierto? Y bajando, en el fondo voy a bajar una banda de frecuencia, ¿ya? Por eso se llama rechaza banda, este filtro. Entonces, déjenme aquí. Y este filtro, por lo general en un ecualizador paramétrico, tenemos filtros pasabandas, podemos generar filtros pasabanda, tenemos los filtros high pass filter, low pass filter, ¿cierto? Y aquí tenemos también los filtros del Kelvin, fíjense que esa figura que está ahí representa un Kelvin y esa figura al lado representa a un filtro Bell. Fíjense que los bajos y los agudos tienen filtros Kelvin, o sea, por lo general les dije yo que en todas las consolas o los plugins, todas las frecuencias bajas o extremas usan filtro Kelvin, pero también este viene con la posibilidad de que sea Bell, o sea, de que sea paramétrico. Al ser paramétrico, al tener Bell, podemos modificar el ancho de banda. Recuerden que estos son ecualizadores paramétricos que modifican la ganancia, la frecuencia y el ancho de banda. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda respecto a estos ecualizadores. Por ejemplo, si yo veo este ecualizador, tendría que decir que tiene un fader rotatorio en los agudos y que es un ecualizador uniparamétrico con filtro Bell, o sea, con filtro Kelvin, disculpe, ¿sí? En el extremo. Los medios serían fader rotatorios, ¿sí? Semiparamétrico porque modifica la ganancia y la frecuencia con filtro Bell, con filtro campana. Y los bajos serían fader rotatorio, ¿cierto? Con uniparamétrico, ecualizador uniparamétrico que solo modifica la ganancia con filtro Kelvin. En los extremos recuerden que son solo filtros Kelvin. Entonces el primer tipo de ecualización es, que dijimos al principio, es el ecualizador paramétrico, el que está en la consola, ¿ya? Y el otro tipo de ecualizador es el que está en la salida de la consola, que se llama ecualizador gráfico y que es muy interesante este. Por lo general, con el ecualizador paramétrico, el que está en la consola, nosotros podemos retocar una señal, ¿ya? Podemos, por lo general, es bueno siempre atenuar frecuencia en vez de realzar. Muchas veces uno realza para poder darle un sonido distinto a un instrumento de otro, ¿ya? Y el otro ecualizador, el gráfico, se usa en forma general, que es el segundo tipo de ecualizador, que por lo general lo usamos en la salida máster, por ejemplo, de un sistema para poder ecualizar la sala, ¿sí? Al principio, cuando le mostraba el ejemplo de que el sistema de refuerzo sonoro va a sonar de distintas formas, si tú trabajas en distintos lugares todos los fines de semana con el mismo sistema, o va a distintas iglesias, lo más probable es que suene distinto en cada lugar porque tiene distintas formas de construcción. El sistema el sonido va a reflectar más en otros lugares que otros. Por ende, va a sumar más frecuencia y en otros menos, ¿ya? Entonces, este ecualizador se usa para ecualizar un lugar. ¿Y qué significa ecualizar? No se lo había dicho, que significa igualar. Igualar que el sonido general del sistema suene parejo, o sea, que suenen los bajos, que suenan las frecuencias media agudas, que suenan los agudos, que suene todo parejito, ¿ya? Para eso usamos este ecualizador. Y en algunos casos, en las salidas de la consola, en los auxiliares, para ecualizar las mezclas de monitoreo, ¿ya? También se usa para ecualizar las mezclas de monitoreo. ¿Cuál es la característica de este ecualizador? Que tiene 31 bandas de frecuencia, o sea, tiene 31 faders por canal. Fíjense que tiene dos canales, canal 1 y canal 2, ¿ya? Aquí. Es estéreo, tiene 31 bandas de frecuencia, ¿ya? Se ponen las salidas de la consola y es de un tercio de octava. ¿Qué quiere decir? Que entre fader y fader hay un tercio de octava de diferencia. Cuando se habla de un tercio de octava, los que son músicos, estamos hablando de una octava de 8 notas, ¿cierto? Si subdividimos esas 8 notas, son 12 semitonos, ¿sí? Una octava son 12 semitonos. Y cuando hablamos de un tercio octava, ¿qué quiere decir? Que entre fader y fader tiene una subdivisión
de un tercio de octava. O sea, de una octava musical la dividimos en tres, tomamos una parte y esa parte es la distancia que tiene un fader de otro. ¿Se entiende? ¿Por qué esa alternación o alternancia, ¿sí? O esa división entre fader y fader? Porque para el oído humano es mucho más fácil poder distinguir entre esas subdivisión. Si fueran más cercanas sería más difícil poder encontrar una frecuencia y sería un ecualizador que tuviera el doble de frecuencia o triple de frecuencia. O sea, un ecualizador estándar que tiene esa subdivisión porque al oído humano es mucho más fácil poder distinguir ese, eh, ese intervalo. Ese era el término que quería ocupar y no me acordaba. Ese intervalo es el que nuestro oído humano lo puede distinguir de manera más fácil, ¿ya? Entonces, el ecualizador se usa en la salida, el gráfico, es estéreo, tiene dos canales, de un tercio a octava, 31 bandas de frecuencia, ¿cierto? Y se usa en la salida. Si se fijan, son dos filtros, al principio tiene dos filtros pasabanda, o sea, es un filtro pasabanda, que tiene un filtro pasa altos y acá tiene un filtro pasa bajo, donde parte, ¿cierto? Y cada frecuencia tiene una frecuencia fundamental o principal y también tiene un ancho de banda. Si miráramos el ecualizador gráfico, piense que un EQ de 31 bandas son 31 bandas de esta manera, que cuando yo subo la banda, por ejemplo, un kilo, los 125, cuando yo lo subo, también estoy afectando un poco a la frecuencia que está al lado, fíjense. Porque también aquí están sumándose. ¿Se entiende, no? Entonces, también tiene que ver eso el ancho de banda de cada frecuencia. Porque tiene un tercio octavo, tiene un intervalo para que también no haya tanta interacción entre fader y fader. ¿Ya? ¿Cuáles son las 31 bandas de frecuencia que tiene un ecualizador gráfico? Las que dice aquí un tercio octava. 20, 25 y no sé si me van siguiendo, 31,5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160. Fíjense que pasa algún fenómeno aquí, no es raro, pero miren, después sigue 200 Hz, después sigue 250. Fíjense qué pasa acá. 20, 200, 25, 250, 31,5, 315, 40, 400. Se va repitiendo después en las frecuencias medias. Podríamos decir que de 20 Hz a 160 son las frecuencias bajas. De 200 a 1 kilo 6 son las frecuencias medias. Y de 2 kilos a 20.000 serían las frecuencias agudas. Miren. De 20, que aquí no parece 20, parece 25 hacia adelante. De 20 a 160 serían los bajos. De 200 a 1 kilo 6 serían los medios. Y de 2 kilos a los 20 serían los agudos. Ahí están las 31 bandas de frecuencia. Si yo quiero hilar más fino, podría agrupar frecuencias bajas. Podría agrupar un grupo de frecuencias bajas medias, medias agudas, agudas. Si yo quiero hilar más fino, me voy a aprender la frecuencia de memoria, estudiar la frecuencia. Escucho un feedback, un acople, lo asocio a una frecuencia y lo atenúo y quito ese feedback. Pero para eso hay que entrenar el oído. Ya es como cuando tú tocas instrumento y tienes oído absoluto, o sabes que hay un acorde mayor, un acorde menor, y después ya cuando empiezas a distinguir una nota, nota por nota, es lo mismo. Y para eso hay que estudiar el oído. ¿Ya? Entonces, si yo me aprendo las primeras 10 frecuencias del EQ gráfico, me aprendo todo lo demás. Porque recuerden que se repiten 20, 25, 31,5, 40. Miren. Y acá aparte con 20, 200, 250, 315, 400. Y acá lo agudo, 2 kilos, 2 kilos y medio o 2,5. 3 kilos 15, 4 kilos. Se dan cuenta que se van repitiendo, son múltiplos. O sea, todo esto, las frecuencias que están dentro del ecualizador gráfico son múltiplos entre ellos, o sea, se repite el mismo patrón más adelante. Es muy importante aprenderse las frecuencias. ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo, de cierta forma, eh, cuando tenga que usar el ecualizador gráfico, sobre todo en monitoreo, que es uno de los temas que son más críticos dentro donde yo uso el ecualizador gráfico, porque el monitoreo, ¿cierto? Lo que escucha el músico,
y tiene relación directa con los transductores de entrada como los micrófonos. Por ende, donde mayormente se producen feedback o retroalimentaciones o acoples, es en esa área. Entonces es crítico cuando escucha un acople con alto nivel, ¿cierto? Puede ser en algunos casos muy molesto y en algunos casos accidental, así, pero puede ser terrible. Entonces, es muy importante entender un poquito qué está pasando. Dentro de esas retroalimentaciones, ¿cierto? Disculpen, se me adelanta. Dentro de esas retroalimentaciones, ¿cierto? Tenemos que ser atinados y ver qué frecuencia es la que está retroalimentándose y poder eliminarla. Y en el caso de la sala, dijimos que se utilizaba para ecualizar la sala en el sentido de que un sistema va a sonar de una manera, se va a comportar de una forma debido a que la sala hace de que suene el sistema de una forma, porque tiene una respuesta de frecuencia una sala. Una sala no suena igual a otra. Entonces, el ecualizador gráfico, resumiendo, lo podemos usar para ecualizar una sala, en el caso de que tengamos en el máster del sistema de refuerzo sonoro, o también se podría usar en el monitoreo de los músicos también, para muchas veces eliminar esos retroalimentaciones o feedback. ¿Ya? Aquí hay un software que sirve para entrenar el oído, si lo quieren descargar, se llama Simple Feedback Trainer, que en el fondo tú cuando le das Start, acá, empieza a sonar un tono puro. De las 31 bandas de frecuencia que tiene el EQ suena. Y tú tienes que descubrir cuál es. ¿Ya? Aquí yo lo tengo. Si quieren puedo ponerlo, pero tienen que bajar un poco el nivel de sus audífonos, los que tienen fono. Ya para que escuchen cómo suena, por ejemplo, un kilo. Ojo ahí con el nivel. Como suenan, por ejemplo, 200 Hz. ¿Sí? Como suenan 80 Hz, los que tengan fono. Los que no tengan fono no lo van a escuchar tanto. ¿Sí? Como suenan 10 kilos, como suenan 12,5 kilos, los acoples más, los feedback retroalimentaciones más comunes son dentro del rango de frecuencias que más nos molestan a nosotros, que son de los 2 kilos a los 5 kilos. Ojo que aquí son críticas, son frecuencias muy molestas. Esa es una de las más molestas. Ese rango. Dentro de ese rango, por lo general, siempre van a haber retroalimentaciones, sobre todo en los micrófonos. Siempre los micrófonos vocales, uno siempre ellos son los que más piden nivel sobre todo en el monitoreo. Entonces esto sirve para entrenar el oído. Si tú le das a start, te empieza a tirar frecuencia en forma aleatoria y tú tienes que buscar cuál es la frecuencia que está sonando. ¿Sí? Otra cosa, antes de terminar y antes de dar las preguntas, cuando comenzamos con el tema de la fuente sonora, ¿sí? Hablé de que el micrófono hacía una labor, ¿cierto? Importante, ya que lo que hace es convertir el sonido a audio, ¿ya? Pero a la vez también tiene que ver con la ecualización, dependiendo de la forma que tú tomes el micrófono. Si tú tomas el micrófono de esta manera, en forma normal, ¿cierto? Debe tomar el micrófono va a sonar tal cual dice la respuesta de frecuencia que está ahí, ¿cierto? Este es MCM58, por ende está sonando de esta forma. Dice que tiene un realce en bajos, ahí, aquí si ustedes ven este diagrama, tiene un realce en bajo en los 100, 150, ¿cierto? Suena con bajos. Tiene medios, que los medios los tiene atomados, o sea, que suena con poco medio. Y tiene un realce en los agudos para darle a la voz, para darle más cercanía. Y cuando las frecuencias altas y las realzas, como que acercas el instrumento a tu cabeza, a tu oído. ¿Ya? Eso es lo que hace. Porque en forma natural eso pasa. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si el cantante, la persona que está usando el micrófono, va y toma el micrófono desde la cápsula? Fíjense lo que pasa, miren. Tomar el micrófono de la cápsula y le dice cambiar el sonido. Y además pasa algo súper raro también. Cuando hablo por el micrófono en forma normal, y yo hablo por el micrófono, hablo en punto cero, cuando estoy el micrófono me imagino,
la hora de los patrones solares. ¿Cierto? Este micrófono es cargado, tiene sensibilidad por delante. Lo que pasa cuando yo le pongo la mano, el micrófono capta por todos lados igual. Yo hablo por el lado, igual suena, yo hablo por atrás, igual suena, yo hablo por delante. No sé si usted nota la diferencia, yo no estoy escuchando nada porque no tengo referencia directa de este micrófono, ¿ya? Pero debiese cambiar el sonido cuando yo tomo la... Rodriguito, parece que está media rara la cápsula, como que se te fueron los agudos en un momento, por si acaso. Sí, te escucho medio... No sé si suena ahora. Ahora sí, ¿Sí? sí. Y, y ahora voy a poner... ¿Y qué pasa? Escuchen, ¿qué pasa con los medios? Ah, Como que se va la señal del mic, no sé si será RF o qué, pero como que se está cortando a ratos. Ahora no te escucho nada, nada de nada. No, no suena tu voz, por si acaso. no sé si está sonando, está Ahora llegando. sí, ahora sí. Oh, qué raro. Pero mira, lo que quiero explicar es que cuando uno tapa la cápsula, le cambia, bueno, el patrón polar y cambia la sonoridad. Hay músicos que toman la cápsula de esta manera y no es porque ellos no sepan tomar el micrófono. No sé si han visto que algunos memes, por lo general, los músicos que canta reggaetón, por lo general, o hip hop, música de ese tipo, tienden a tomar la cápsula de esta manera. Suena el micrófono, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense qué pasa cuando toma el micrófono de esta forma. Se van un poco los bajos y los agudos y aparecen los medios. Saco la mano del micrófono y suena de nuevo hi-fi con bajos y agudos presentes. Pongo la mano, se van los bajos, se van los agudos y aparecen los medios. ¿Sí? ¿Por qué la persona que canta hip hop toma el micrófono de esa forma? Porque tendríamos que entrar a entender un poco la cultura. La cultura de ese tipo de música, lo más importante es la voz. ¿Sí? Entonces, una de las formas de realzar la voz, que la voz está dentro del rango medio, es tomando la cápsula de esta manera, se van los bajos, los agudos y la voz se realza. O sea, lo que yo canto o lo que yo diga se va a entender más. ¿Sí? Esa es la manera de poder cambiar la ecualización. Y si yo sé que va a ir una persona que va a cantar ese tipo de género, ese tipo de música, yo tengo que ir al monitoreo, probar el sonido de sala, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando estoy haciendo este tipo de movimiento, ¿cierto? O esta forma de tomar el micrófono. No sé si se logra entender. Sí, se entiende y se escucha bien ahora. Entonces, todo parte desde, para hacer un resumen, ¿cierto? Ir a preguntas, para hacer un resumen, parte del espectro de frecuencia que nosotros escuchamos, ¿sí? Cada fuente sonora tiene su propia tesitura o su espectro de frecuencia que se puede reproducir, que reproduce cada frecuencia, cada instrumento, ¿cierto? Para eso tenemos que poner un micrófono adecuado, ¿sí? Para que tratemos de ecualizar lo menos posible. Y si cuando ecualizamos lo menos posible, lo que hacemos es que la fuente, lo que va a salir después por el altavoz sea lo más real posible. Y si ecualizamos que sea en forma correctiva, como lo vimos, ¿sí? Que sea más que todo en forma correctiva, usando los filtros pasa alto y pasa abajo para eliminar las frecuencias que están hacia abajo, que no va a utilizar la fuente sonora, y hacia arriba también. Y con el EQ y con el segundo EQ, que es disculpe, espérame un poquito, que no quiero irme de la onda. Espérame un poquito que se me volvió loco esto. Y con el EQ estético o aditivo o creativo, ¿cierto? Que con el que podemos realzar algunas cosas como por ejemplo brillos o alguna frecuencia grave en algunos casos, en algunos instrumentos que le falten, pero en el fondo siempre tratar de quitar o dar lo que sea necesario. Nunca más allá, porque en el fondo va a cambiar la sonoridad principal de cómo era el instrumento originalmente.
¿sí? No sé si hay preguntas, dudas. No, de momento no, Rodriguito. Para los chicos que están viendo, acabo de mandar los links de nuevo. Antes de entrar a las preguntas, el primer link es para la gente que está recién, es la primera charla, y puedan inscribirse para estar en la lista. La segunda es para que puedan colocarse presentes los que no lo han hecho. Y la tercera para los que quieran unirse al grupo de WhatsApp. Para poder recibir toda la información, no se asusten, es solo informativo, no está permitido que hable nadie, está bloqueado, así que tranquilidad. Ahora, si tenemos preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, pueden mandarlas por mensaje o pueden abrir sus micrófonos y preguntar directamente a Rodrigo. Vamos a dejar de compartir la pantalla para vernos pantalla completa. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo usar el filtro notch en los instrumentos como las guitarras, ya que constantemente da diferentes notas? Descubrir aquella frecuencia que no es deseada, ya que los instrumentos como la batería y las percusiones casi siempre son notas fijas. Principalmente hay dos formas. Una es si tienes un analizador de espectro, si estás con una consola, lo más probable es que puedas ver la respuesta de frecuencia de lo que está llegando en ese canal o en el micrófono, ¿cierto? Y uno va a notar que hay frecuencias que van a sonar, se van a ver que tienen mayor amplitud o van a tener mayor intensidad, van a estar más arriba que otras. O lo otro es hacerla en forma auditiva. Por lo general, uno cuando trabaja con un filtro notch, que es un filtro finito, ¿cierto? Hacerlo realzando una frecuencia, ¿cierto? Usando un filtro bien angostito. No sé, ahí estoy compartiendo nuevamente la pantalla para que se acordaran cómo era el filtro notch, pero un filtro finito, ¿cierto? Tiene un banda muy angosto, yo puedo realzar esa frecuencia y puedo hacer un barrido de menos a más, de la frecuencia más baja hasta la más alta, y en un momento cuando suena con mayor amplitud, cuando yo entiendo, yo me moleste la frecuencia, ¿cierto? Esa es la frecuencia que va a estar más retroalimentada y tienes que eliminarla. Me hubiese encantado haberlo hecho con el software, pero lamentablemente tuve problemas con mi software, que es Pro Tools, en mi computadora, así que no puedo hacerle una prueba. Pero finalmente se entiende lo que dices tú, es como con el filtro notch poder levantar un poquito y hacer un barrido de ¿Sí? frecuencia en el instrumento y la frecuencia que te moleste dentro del instrumento, ahí Pues la te vais bajas. para abajo la cantidad necesaria que suene 6 grato. decibeles debiese ser ya notorio. Más decibeles ya es estar castigando el instrumento. Siempre probar con 6 decibeles hacia abajo. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo puedo evitar el feedback cuando usamos un micrófono Countryman en la caja y la caja es un micrófono, me imagino que de headset, al parecer? ¿Ya? Hay muchos pastores que ocupan headset hoy en día en la iglesia. Sí, principalmente el micrófono va a depender de qué patrón polar sea. Eso hay que entenderlo. Si es patrón polar es cardioide o es omni. Por lo general, los countryman, los cortos, los que son cortos y llegan a la oreja, llegan como no a la boca, por lo general ese tipo de micrófonos son omnidireccionales. Ojo, los micrófonos que llegan como a la boca por delante y tienen una esponjita, esos son cardioides. ¿Ya? Lo más probable es que si usa un micrófono omnidireccional, va a ser muy propenso a que tenga feedback. ¿Ya? Entonces, ahí va a depender del sistema de monitoreo que estés usando o del sistema de sala que tan cerca esté y que tanta potencia estés dándole hacia afuera o hacia el monitoreo. Ahí va a depender de qué tan cerca también estés con el altavoz. Entonces, una de las formas de evitar el feedback podría ser usando el monitoreo de arriba hacia abajo, lo más alto posible. Yo trato de usarlo a la cabeza para darle menor nivel. De hecho, a hora de teatro lo que más hacemos en temporada. Y en mi caso, por ejemplo, usamos puros micrófonos omnidireccionales, no usamos nada nada cardioide, puros omni, porque como es teatro, hemos usado 20 micrófonos en escena con el monitoreo, pero no de piso de abajo, porque cuando lo pones de piso tienes que darle mucha intensidad. Es mejor ponerlos como Seinfeld desde la orilla, ¿cierto?
como monitoreo y que lleguen a la cabeza. Entonces así tienes que darle menos nivel al micrófono y va a acoplar menos, va a haber menos feedback y el músico o el actor se va a escuchar igual, de buena manera. Siempre es mejor Perfecto, monitoreo de costado. A mí me ha dado buenos resultados y con 20 micrófonos todos a la vez sonando. perfecto. Se entiende. Bueno, y lo que decías también, agregar un poco, para quitar feedback también tenemos el ecualizador gráfico, que en el ¿Sí? caso de tener una frecuencia que te esté molestando siempre y tiene un ecualizador gráfico, por ejemplo, no sé, pues te está molestando los 2,5 kilos, va el ecualizador gráfico y le baja un poquitito hasta que se vaya el acople y debería estar más cómodo el orador o el pastor o quien esté ocupando el headset también. Se siente cuando va a venir un feedback, se siente en el Sí, ambiente, tú sabes que va a venir, tú sabes que en un momento va a aparecer. Y para como eso hay la que estudiar presencia del la Señor. frecuencia. Uno está como que va, La uno sintonía, siente cuando va a bajar. eso. Así es, el mejor ejemplo. Y aprenderse la frecuencia del ecualizador es crucial, Claro, porque tú de repente escuchas un sonido de un tono, que es un feedback, un acople, pero no sabes qué hacer, entonces tienes que asociar ese sonido a un número, a algo visual, para para que poder cuando hacerlo tú escuches rápido. el sonido, vas y lo atenúas. Eso. Entonces, en ese sentido, escuchar música y usar un ecualizador. Tratar de usar el ecualizador con la música y subir el filtro, escuchar qué pasa con esa frecuencia, eliminarla. Tratar de siempre tener un control sí de esto, porque puede ser igual bien molesto, peligroso también usarlo en forma desmedida. Ya porque está trabajando con voltaje, con niveles que cuando están amplificados, ¿cierto? Cuando pasan por un amplificador son niveles son gigantescos, son niveles que están muy multiplicados por muchas veces más y pueden quemar incluso un amplificador o una caja, incluso con un feedback. Tal Yo cual. he visto eso, se han quemado cajas ¿Alguna con otra acople. pregunta que hay en el tintero para alguien? Ahí Daniel Vázquez nos acaba de mandar un mensaje. ¿Cómo se puede disminuir el eco cuando no se tienen las paredes u otros necesarios para que puedan absorber el sonido de una manera más acústica? Todo va a depender de la frecuencia. Ahora, dentro de un lugar, si te estás refiriendo a un lugar donde tiene reverberación, ¿cierto? Cuando la reverberación ya es muy grande, pasa a ser un eco y pasa a ser un delay, ¿cierto? Es muy difícil poder manejar eso. Recuerden que cuando ya sale del altavoz esto tiene que ver con el sonido. Controlar el sonido dentro de un lugar es muy complejo. ¿Qué habría que hacer? El lugar acondicionarlo. Por ejemplo, si son frecuencias medias, lo más fácil es poner cortinas, poner material que sea blando, porque el material que es más blando va a amortiguar más las frecuencias medias y agudas. El material que es más rígido, un poco más como la madera, va a amortiguar más las frecuencias graves. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que el ejemplo más práctico es cuando estás en un gimnasio. No sé si han estado en un gimnasio alguna vez. Una de las formas de atenuar un poco la reverberación es atenuando las frecuencias que recorren más espacio y que tienen mayor energía, como las frecuencias bajas. Si yo atenúo los bajos, le corto los bajos, voy en el EQ gráfico y corto de los 100 Hz hacia atrás, corto todo, ¿qué voy a estar? Voy a estar limpiando la sala, porque ¿qué pasa cuando estoy en un lugar que tiene mucha reverberación como un gimnasio? El bombo suena y queda sonando en el ambiente mucho rato más. ¿Por qué? Porque las frecuencias bajas son más grandes, recorren más espacio, por ende, si son más potentes, van a rebotar más veces dentro del lugar. En cambio, si corto todos los bajos, va a sonar mucho más, se va a entender más. La única forma es cortando los bajos y sonando lo más suave posible y apuntando tus altavoces a las personas. No apuntar los altavoces allá, tu sistema de line array puesto apuntándolo hacia atrás. No, ponerlo bien alto y apuntándolo hacia abajo, porque las personas también, de cierta forma, también van a absorber el sonido. Entonces, de cierta forma, ellos van a escuchar el sonido directo y como las personas absorben, el sonido no se va a reflejar tanto, ¿cierto?, a la sala. Entonces, esa Claro. es la forma, acercar los altavoces lo más Y posible pedirle a los a una hermanos que sala. vayan con chaqueta, con chiporro también para que absorban más todavía. Una forma buena, en el caso del gimnasio, yo eliminaría el sistema de line array delante del escenario.
Lo que haría, pondría puros sistemas pequeñitos, lo más cercano al público, pequeñitos sistemas. Y Y con apuntando eso hacia abajito. y claro, hacia ellos. Y de esa manera voy a eliminar más la reverberación y los ecos y el público va a escuchar sonido más directo. Esa Perfecto. es una gran batalla. Nehemías nos pregunta también, a la hora de limpiar un canal con la ecualización, ¿hasta qué punto es recomendable sumarle a este un recurso como un compresor o un limitador? Son cosas distintas también. Sí, pero mira, hay algo bien entretenido. Por ejemplo, muchas veces yo o he visto sonidistas, y en mi caso también, que usamos el compresor para ecualizar también, de Sí, cierta forma. ¿Sí? Por ejemplo, compresores multibanda que son como un crossover que trabajan en grupos de frecuencia o la como un semana pasada ecualizador. tuvimos clases de eso, entonces estamos súper al día con eso. Había un ecualizador que era multibanda o el ecualizador paramétrico, ¿cierto? Que tenía banda, no sé, agudo, los bajos, los agudos, medio y bajos, ecualizador de tres bandas. Entonces, en el fondo es como tener un ecualizador, pero que además controla el rango dinámico. O sea, cuando suena, tiene mucha intensidad, un grupo de frecuencia, tú puedes controlar para que eso no salga. O sea, también se pueden usar los procesadores de dinámicas para ecualizar y de hecho se usa mucho en los másteres, en las salidas. En general, la experiencia han sido súper buena y dan muy buenos resultados. Ahora la pregunta que era netamente tenía que ver con en qué momento empiezo a usar los procesadores de dinámica. No, era a la hora de limpiar un canal con ecualización, ¿hasta qué punto es recomendable sumarle a este un compresor? Mm, o sea, es que son cosas distintas, No, porque el y depende ecualizador, de la fuente también. Si es que la fuente es muy variada, tiene mucho rango dinámico de diferencia, claro, sería bueno quizá apretarlo un poquito, y son cosas distintas el comprimir cosas y el distintas, ecualizar. porque el ecualizador trabaja con frecuencias que son tonos bajos, medios y Claro, agudos, los procesadores de dinámica trabajan con los niveles, que son otra cosa, con el claro. volumen, la intensidad, y los ecualizadores con las frecuencias, con el espectro, con la tonalidad. Entonces Creo son dos que cosas distintas. depende del instrumento y del instrumentista también. Si es Claro. necesario colocarle o no un compresor a su instrumento. Y depende del tipo de música, porque hay También. músicas que por lo general no se usan compresores, como por ejemplo la música que es más natural. Bueno, ustedes lo hablaron la semana pasada, no El sé, por la jazz, la música como el clásica. jazz. Claro, ese tipo de música tiene mucha dinámica, por ende no puedes llegar y cortarle la dinámica. Sí, por supuesto. Pero hay música que sí. Sí, totalmente. ¿La que hacemos en la iglesia por lo generalmente? Sí. Así Eh, es. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si alguien tiene alguna otra duda sobre lo que hemos pasado hoy, estamos Esto es muy atentos. técnico. De repente sería bueno ver una segunda opción, no sé si conmigo o en otra persona, una parte más que vaya a la estético y hacer pruebas con un software Sí, o más de hecho ligado vienen quizá. más adelante, tenemos un par de ingenieros invitados y nos van a hacer netamente, va a ser un día de mezcla. Entonces vamos a escuchar las Ahí mezclas, vamos a pueden ver escuchar eso. los compresores, cómo funcionan, ya en un contexto con música, con toda la banda Sí. sonando. Está pensado un poquito más adelante, yo creo que en un mes más, yo creo que vamos a Eso va a empezar estar súper bueno porque esto es cositas. muy técnico, muy como Sí, entender pero también qué es es la bueno varilla y qué pasar significa. pasar por lo técnico para entender más adelante lo que vamos a hacer. Entonces, es importante también pasar por este momento tan técnico. Eso. ¿Alguien Así más que tiene alguna pregunta, chicos? No sé si alguien más quedó con alguna duda, con alguna inquietud, algo que quieran aportar, no sé. ¿Lo escuchamos o los leemos? Al parecer, no. Al parecer está clarito lo que espero que hablamos. espero que se haya entendido nada más. Sí, totalmente. No, Rodriguito, para terminar, Sí, bueno, darte las gracias nuevamente por tu tiempo, por tu corazón de servicio, siempre estar dispuesto a ayudar. Referente a eso, quería preguntarte, para ti, qué es el servicio en la casa, en la casa, en la iglesia propiamente tal? ¿Qué es para usted?
O sea, es todo, o sea, es la razón de vivir. Yo creo que eso es lo primero y después viene todo lo demás. Eh, Levantarse, yo creo, y lo primero a hacer es dar gracias. O sea, yo digo, cuando me despierto, yo doy gracias al Señor, yo digo, oye, soy una persona muy bendecida, que veo que tengo a mi familia, que están bien de salud, y para mí eso es lo principal. O sea, para mí es como una forma de vida, es una forma de vida, o sea, no es algo que en un momento me acuerde, y yo, no sé, muchas veces me pasa que ando como, no sé si les pasa a ustedes, pero tú sabes que andas clamando y tú sabes que de repente hay cosas que cuando lo haces tuyo ya, esto ya es algo, es como una forma de vivir. No sé, me excusa esto, yo soy súper, y como ustedes saben, yo creo en Dios, yo soy cristiano y mi familia también. Entonces, vivimos de una forma que, o sea, vivimos en Cristo, o sea, para nosotros es una forma de vida, o sea, no significa que de repente el fin de semana vamos y nos arrodillamos y le damos la gracia a Dios, no sé, para mí es todo, o sea, lo hacemos por lo menos en el día varias veces y tratamos de estar siempre en comunión, Perfecto. porque tiempo no queda ya, chicos, yo creo que el tiempo es poco y hay que estar a cuenta con Dios, que es lo más Amén. importante para nosotros. Amén. Sí, pues muy cierto lo que dice Rodrigo. El comportarse siempre como cristiano, finalmente. El vivir una vida Dios para el mundo. como un seguidor de Cristo, como pensar siempre qué es lo que haría Jesús en nuestro lugar, probablemente. Y muchas Eh, veces pasa, otra cosa para terminar, de repente cuando uno tiene está afligido, tiene igual, o piensa tomar una decisión, siempre preguntar. Nunca hacer algo carnal, algo porque tú sentiste la necesidad o el impulso, sino que de repente orar, buscar una palabra, siempre Dios te va a dar una señal de cierta manera. Y por ese lado, muchas veces no tomamos decisiones, sino que para que lo que hagamos sea siempre bajo la senda y siempre que Dios nos guíe para dónde vamos y que nos diga qué tenemos que hacer. amén. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. No sé si tienes alguna palabra para terminar, despedirte de los chicos, no sé, algo que decir antes de terminar esta charla tan entretenida. Uh, bueno, cualquier cosa que si en algún momento yo sé que todos tenemos problemas y en esta época tan difícil para todos, eh, en la parte, sobre todo en la parte que realmente uno se aflige por la parte material. Y quizá de repente uno no debería afligirse tanto por eso, porque si leemos un poquito la palabra de Dios, ¿cierto? Preocupémonos más de las cosas espirituales, porque las cosas materiales van a venir incluidas con eso. Entonces yo creo que si nos acercamos más cada vez, yo creo que ahí está toda la solución y entregarle las cargas a Dios, a Él, ¿sí? Él nos va a ayudar. En el fondo está en la ventanita, eh, y Él siempre va a estar dispuesto. Lo que pasa es que uno de repente no tiene el corazón dispuesto. Entonces yo creo que abrir el corazón y entregarse, yo creo que y probar. Prueben a Dios si no lo han hecho nunca, entréguenle sus cargas y vean qué pasa. Hagan la prueba, yo siempre se lo digo a personas, eh, amigos que yo sé que de repente tienen problemas, y le digo que hagan la prueba y se van a dar cuenta de que si lo hacen con fe, eh, pueden pasar muchas cosas muy bonitas y muy positivas, como me pasó a mí en algún momento, por eso también los digo. Así que, no, agradecido de ustedes, agradecido de Dios que se abran estos caminos, estas posibilidades de poder aportar a usted. Yo nunca lo negué, o sea, nunca lo pensé en forma negativa. Cuando me hablaste de Escate, al tiro dije, no, si es un aporte esto es para Dios, yo lo pienso así. Y siempre, bueno, si puedo aportar en algo más, siempre cuenten con mi persona, yo siempre voy a estar dispuesto. Así que eso, les mando un abrazo a todos, muchas bendiciones, que todos estén bien, cuídense mucho, cuídense ustedes, cuiden a su familia
y acérquense a Dios más que nunca ahora. Amén. Eso. Muchas gracias, Rodriguito.